Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva masterclass online del proyecto STEM Talent Girl organizado por la Fundación ASTI. Hoy tenemos el gran honor, la gran suerte de contar con una de las mejores científicas de nuestro país y tanto de España como a nivel internacional, Ángela Nieto. Última premio Santiago Ramón y Cajal de investigación en el campo de la biología y tercera mujer en conseguir este tan prestigioso galardón. En primer lugar, dar las gracias a nuestros partners estratégicos que nos acompañan en este caso en el trabajo de actividades online que estamos desplegando en este tiempo de gestión del coronavirus. Muy especialmente a la Junta de Castilla y León, a ASTI Mobile Robotics, a la fábrica de L'Oréal en Burgos, al Museo de la Evolución Humana, a la Universidad Isabel I y a la Asociación Mujer y Talento. Y como no, también a todos nuestros partners oro, plata y bronce que hacen posible el proyecto STEM Talent Girl a nivel nacional. PPG, la Fundación Reale, Campofrío, GSK, la Universidad Camilo José Cela, PepsiCo, Caja Rural, Hyperbaric, Sinterpack, la Universidad de León, Beca, Adiseo, Hewlett Packard, Enterprise, Enusa, Sona Arauco, GMV, Cartif, Amri, Cidaut, Farmadus, Siva, Biomar, 4D, Farmaleón, MSD, la Universidad Rey Juan Carlos, Audiotech, Elite CL, MD Science, Plain Concept, Solitaire, la Universidad de Salamanca y Johnson & Johnson. Es sin duda una clase de hoy realmente privilegiada y única. Y en nombre de la Fundación ASTI quiero trasladar mi agradecimiento personal a Ángela Nieto por su disposición. Paso a mi compañera Carmen para que haga ya la presentación de la investigadora Ángela Nieto que nos acompaña esta tarde. Muchas gracias, Ángela. Gracias. A todos vosotros que os habéis unido a esta gran sesión. Y es que la verdad es que la ocasión lo merece. Ángela Nieto es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Estudió Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma y ha desarrollado su trabajo en varios centros nacionales e internacionales. En la actualidad es profesora de investigación en el Instituto de Neurociencias y en la Universidad Miguel Hernández en Alicante. Como comentaba Roberto antes, es recientemente Premio Nacional de Investigación Ramón y Cajal. Es académica de la Real Academia de Ciencias y presidenta de la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo. Y bueno, todo un lujazo, yo creo, de estar esta tarde aquí con Ángela. Así que Ángela, cuando quieras, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Esta conferencia estaba previsto que fuera en Burgos, pero bueno, por motivos obvios que todos conocéis, pues la vamos a hacer virtual y quizás en este sentido pues vamos a tener el privilegio de llegar a más personas y a personas que estáis en distintos lugares, con lo cual es un placer y es un honor participar en este programa tan importante. Me da mucha pena no poder veros, pero creo que ahora me estáis pudiendo ver a mí, no lo sé. Y entonces, bueno, lo único que quería deciros es que os agradezco muchísimo que a esta hora de la tarde, que está haciendo un día precioso, que podemos ver muchos por la ventana, ¿no? Estamos todos juntos para poder charlar un ratito de ciencia, de cómo, bueno, yo quería contaros en palabras sencillas un poco cómo ha sido mi trayectoria científica, incluso poner algunos experimentos para que veáis cómo se hace. Y sobre todo mostraros que si queréis ser científicas o científicos, si también tenemos niños en la audiencia, que seguramente sí, pues que vayáis hacia adelante porque es una profesión muy interesante, porque bueno, requiere esfuerzo, pero tiene muchas compensaciones y se puede, claro que se puede. Y adelante. Y muchas gracias por estar ahí. Carmen. Estupendo, Ángela. Puedes compartir ya la presentación cuando quieras. Perfecto. Gracias. ¿Estamos? ¿Hola? Hola, Ángela. ¿Todavía no estás compartiendo? Puedes no, compartir pues, cuando quieras. No, si ya había compartido. A ver ahora. Muy bien, ahora sí. Ahora sí, vamos allá.
¿De acuerdo? Estás perfecta. ¿Sí? Adelante. Sí. Bueno, pues nada, de nuevo muchísimas gracias. Como decía, es un placer estar con todos vosotros, vosotras. Me gustaría saber quiénes sois y veros, como os decía, pero estamos bien. Espero que me podáis ver y espero que os guste la charla que os he preparado hoy. Si os parece bien, empezamos ya. Y empezamos desde el principio. Yo quería mostraros esta fotografía del año 62 donde aparezco con mis padres y mi hermano. Yo soy la mayor de los dos, que estoy aquí en brazos de mi padre, y quería ponerlo así porque creo que la familia desempeña un papel fundamental para el desarrollo, por supuesto, de la persona, y en el caso mío en concreto, pues fue absolutamente determinante el apoyo que he tenido siempre de ellos, porque yo desde muy pequeña ya quería ser científica. Y de hecho os pongo aquí a la derecha una fotografía de una caja de juego de química de la época, el Cheminova, que era lo que yo tenía más ilusión por tener. Y de hecho pues fue un regalo de Reyes, de los más apreciados que yo he tenido, que recuerdo muy bien, y que sin embargo tengo que decir que me duró pues bastante poco. Porque lo que pasó es que obviamente yo me puse a hacer experimentos con el Cheminova siguiendo las instrucciones y a veces yo creo que no seguí muy bien las instrucciones porque provoqué una explosión pequeñita, pero una explosión en casa. Eso resultó en que mi madre, que veis también aquí a la izquierda, pues resulta que decidió que esto ya no podía ser y el juego de química desapareció. Y desapareció para siempre hasta hace muy poquito tiempo que lo he encontrado encima del armario de la habitación de mis padres. Pero bueno, con esto os quería decir eso, lo importante que es el papel de la familia, el apoyo de la familia, y que, bueno, pues yo sí que puedo decir que había tenido vocación de ser científica desde muy pequeña. No me interesaba mucho jugar con los juguetes típicos de las niñas y sí me gustaba siempre mezclar cosas. Entonces, bueno, de aquí, pues obviamente ya voy a pasar un poquito a la universidad. Yo estudié en la Universidad Autónoma, como habéis oído hace un momento, y esta es una foto de las amigas en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 82. Y bueno, tengo que decir que fueron unos años estupendos en la universidad. Entonces, la Universidad Autónoma, bueno, éramos la 5ª promoción de biología, no llevaba tantos años, pero teníamos unos profesores fantásticos, recién llegados del extranjero, de haber estado trabajando fuera, y bueno, tuvimos una formación realmente muy interesante, para mí fundamental para luego seguir mi carrera científica. De hecho, después de estudiar bioquímica y biología molecular en la Autónoma, hice también la tesis doctoral ahí y después estuve visitando, trabajando en distintos laboratorios en varios países. Pero quería mostraros esta fotografía del año 89, justamente en el laboratorio de Londres, donde yo estuve trabajando durante 4 años y fue una etapa realmente fantástica en mi vida. Allí es donde empecé a trabajar en embriones, es decir, en cómo se forman los embriones, cómo las células deciden organizarse para formar nuestro cuerpo, para formar los distintos órganos. Y fue aquí en este sitio, en el National Institute for Medical Research, como digo, en Londres, donde aprendí muchísimas cosas de los embriones. Como decía, y había estado 4 años. Y este edificio, que veis así, pues bueno, bastante antiguo, de hecho lo era, celebró el centenario, sus 100 años hace poquito tiempo, y bueno, ahora ya no existe, ahora, se han trasladado a un edificio más nuevo, pero esta pinta de edificio que veis ahí, así un poco raro, la verdad es que sí que tiene pinta un poquito fantasmagórica y de hecho deciros que este fue el edificio en el que se grabó la película de Batman, que no sé cuántos o cuántas de vosotros la habréis visto, pero es una película muy famosa, Batman Begins, y aquí veis a la derecha la fotografía de este mismo edificio, el edificio donde yo hice toda mi estancia postdoctoral de 4 años en la película Batman. Bueno, ¿qué es lo que yo empecé a hacer en Londres? ¿En qué me interesaba a mí trabajar? Que por eso me trasladé desde Madrid a Inglaterra, a este National Institute for Medical Research. Bueno, pues la pregunta era esta un poco. Es una pregunta, bueno, parece bastante simple, pero que de hecho, pues obviamente todavía no está resuelta y muchos científicos en el mundo, incluido mi grupo de investigación, seguimos trabajando en ella. Y es cómo se origina un individuo a partir de una sola célula.
bueno, pues os podéis imaginar que tienen que pasar muchísimas cosas. Lo que tenéis a la izquierda es lo que llamamos el cigoto, que es la combinación de los dos gametos, el masculino y el femenino, que cuando se juntan producen esta célula que tiene la capacidad de generar al individuo completo. De hecho, lo que veis a la derecha es un embrión humano de aproximadamente 2 meses de desarrollo y evidentemente pues aquí ya podéis reconocer muchísimas estructuras. Bueno, pues lo que a nosotros nos interesa es averiguar cómo las células consiguen llegar pues a generar esto, un individuo, y cómo se organizan entre sí para formar los distintos órganos. Para eso, ¿qué hacemos? Bueno, pues utilizamos distintos modelos animales y esto es muy importante. Hay muchas cosas que ahora se pueden hacer en cultivo, por ejemplo, se pueden cultivar células, pero hay muchas otras cosas, muchas preguntas de biología y sobre todo preguntas de biomedicina que todavía tienen que utilizar modelos animales. Lo que os muestro aquí es una serie de dibujos, como veis, poco antiguos. Es una ilustración de la ley de von Baer de principios del siglo XIX, y lo que estáis viendo son dibujos de embriones que, bueno, pertenecen a distintas especies. Empezando desde la izquierda, pues tendríamos el embrión de pez y a la derecha tendríamos el embrión humano. Pero lo que quería destacar, a ver si lo vierais, es que cuando los embriones son pequeños, cuando están en las primeras etapas del desarrollo, son todos tremendamente parecidos. Y solamente los muy expertos pueden distinguir que esto se trataría realmente de un embrión de pez y esto se trataría de un embrión humano. ¿Veis qué parecidos son? El hecho de que sean tan parecidos nos permite, por tanto, utilizar embriones. En nuestro caso, por ejemplo, utilizamos embriones de pez, utilizamos embriones de pollo, utilizamos embriones de ratón. Y de hecho, estas fotos que tengo a la derecha son fotografías reales de embriones que hemos tenido en el laboratorio. El primero corresponde, debajo están los animales adultos, este corresponde a un tiburón del Mediterráneo, que es súper bonito, inofensivo. Aquí tenemos otro que pertenece a un lagarto y este que pertenece a un pollo. De nuevo, solamente los expertos podrían bueno, pues distinguir a esta edad de qué especie se trata en cada caso. Pero esto tiene además una importancia muy grande desde el punto de vista de la investigación y del conocimiento, porque el hecho de que todos los embriones se parezcan tanto, estamos hablando de embriones de vertebrados, naturalmente en este caso, el hecho de que se parezcan tanto no es casualidad. Se debe a que todos ellos tienen unos genes que son muy, muy parecidos, que hacen exactamente lo mismo y que por lo tanto forman patrones, formas, embriones muy, muy parecidos. De tal forma que lo que nosotros aprendamos del estudio de estos embriones de pez o de estos embriones de pollo, podemos extrapolarlo al estudio de los embriones humanos. Y eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un embrión de pollo, solamente la parte anterior, la cabeza. Aquí espero que podáis ver que es donde se está formando el ojo. Aquí se está formando también el corazón. Y luego veis una serie de puntitos y de regiones de color azul que, bueno, esto es un embrión en el que nosotros hemos hecho ya una prueba. Hemos detectado las células que en ese momento en el embrión están expresando un gen. Un gen que para nosotros ha sido determinante, en el que llevamos estudiando este gen y otros, pero empezamos con este, más de 25 años, una serie de procesos para el desarrollo del embrión y también cómo estos genes tienen un papel importantísimo en el desarrollo del cáncer y de otras enfermedades. Bien, lo que tenéis aquí, como decía, es la cabeza de un embrión de pollo y aquí una serie de células, muchas, que están expresando este gen. Fijaos, si ahora nosotros tomamos una sección, cortamos este embrión, por ejemplo, por aquí, nos encontramos esto. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos este tubo, en realidad, que se trata del sistema nervioso central en desarrollo, y luego tenemos estas células azules que, de hecho, nos están diciendo que están expresando este gen, que ahora os voy a contar, y están formando como una especie de cresta justamente encima del tubo. Bueno, esto es una población interesantísima de células que se llama la cresta neural y que sirve para muchísimas cosas. De hecho, es la responsable de muchas células distintas y de muchos tejidos que os voy a mostrar después. Pero una propiedad fantástica que tienen estas células es que pueden desprenderse de su lugar de origen, y empiezan a migrar
bueno, pues dispersándose por todo el cuerpo, que es lo que estáis viendo aquí. Aquí son corrientes de migración de las células porque todas aparecen de esta parte, de la parte más dorsal, de la parte de atrás del embrión y van a migrar para poblar distintas estructuras. Ahora tenemos la suerte de poder ver esto en vivo, espero que sí, va a funcionar la película seguro, y fijaos lo que vemos aquí. Esto sería ese tubo neural, este embrión está vivo, está creciendo, le hemos puesto una sustancia fluorescente dentro del tubo y lo que podemos ver entonces es que todas las células que están saliendo están marcadas de forma fluorescente y podemos seguir su recorrido. He parado la película en un momento en el que podéis ver cómo se parece a esta imagen de aquí. Pues bien, todas estas células que vemos ahora azul están expresando un gen que se llama SNAIL y que es un gen cuya misión es dotar a las células de capacidad de movimiento. Y os explico un poco más. Esta es de nuevo la cresta neural que os comentaba y como habéis visto estas células se pueden desprender y pueden dispersarse por el cuerpo donde van a formar muchísimos tejidos. Van a formar neuronas, van a formar todas las células pigmentadas del cuerpo, van a formar, por ejemplo, nuestra mandíbula e incluso los precursores de los dientes. Fijaos si son interesantes que de hecho la pigmentación de los animales tan bonita como las que podéis estar viendo aquí, de una cebra o de una jirafa o de un tigre, esos patrones tan bonitos del pelaje de los animales se deben precisamente a la cresta neural. ¿Por qué? Bueno, pues os decía que estas células pigmentadas, que también se llaman melanocitos, proceden de la cresta neural y de hecho pueden llevar distintos grados de pigmentación y distintos tonos y según van migrando, dependiendo de dónde se paren, van a establecer estos patrones tan maravillosos que encontramos en la naturaleza. Pero también os he dicho que estas células van a formar parte de nuestra mandíbula, ¿no? Entonces, si pensamos que estas células van a formar nuestra cara, de hecho, son responsables de las distintas formas de nuestra cara. Es decir, que tengamos la mandíbula o la mandíbula más o menos prominente, que tengamos distintas formas en nuestra cara en general, depende del número de estas células de cresta neural que aparecen siempre, como digo, desde la parte más dorsal, de la parte de atrás, y vienen hacia adelante. Dependiendo de cuántas vengan y se acumulen en la maxila o en la mandíbula, tendremos las distintas formas. Por lo tanto, fijaos que de forma natural estas células son fundamentales para formar muchos tejidos. No solamente estos, que son los más visuales que quería mostraros, pero, por ejemplo, todo el sistema nervioso periférico, los nervios periféricos son derivados prácticamente todos también de la cresta neural. O sea que, en principio, y ahora sabemos, si estas células de la cresta neural están defectuosas, estas no estarían disponibles para hacer los tejidos y el embrión no puede prosperar. Pues bien, ¿qué significa esto que paso yo ahora mismo a contaros de La Casa de Papel? No sé cuántos o cuántas de vosotros habéis visto esta película, esta serie, pero sabéis que es una serie de televisión que es súper famosa. ¿Por qué os la pongo aquí? Bueno, pues si después de haber estado 4 años trabajando donde se había grabado Batman, pensé, ups, tengo que irme ahora a trabajar en otro sitio donde se haya hecho otra película famosa. Bueno, esto es una broma, pero en realidad es verdad. Es una coincidencia, pero es que resulta que el lugar donde se ha grabado La Casa de Papel justamente es la sede central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El CSIC es la estructura más grande de investigación de España, tiene alrededor de 150 centros de investigación distribuidos por toda España. Esta es la central, está en Madrid, en la calle Serrano, y es aquí justamente donde se ha grabado las primeras temporadas de La Casa de Papel. Aquí me podéis ver el año pasado, o hace año y medio ya, en la sede central del CSIC, junto con su presidenta, Rosa Menéndez, aquí, en un día magnífico en el que me dieron un premio de la Fundación Lili de Investigación Biomédica. Bueno, pues no lo hice aposta, obviamente, porque La Casa de Papel se ha grabado hace no tanto tiempo y yo me incorporé a uno de los institutos del CSIC en el año 92, al Instituto Cajal. Y ahí fue donde, con este gen recién identificado en Inglaterra, empezamos a trabajar con él. De hecho, empecé yo sola en mi laboratorio, en el Instituto Cajal, que está en Madrid.
Y entonces nos hicimos una pregunta y era la siguiente, es decir, si este gen está en estas células tan interesantes que están migrando y van a formar todos estos órganos, ¿qué pasa si nosotros anulamos la función de este gen? En otras palabras, ¿cuál es el impacto o qué pasa si en un embrión este gen no funciona? Entonces eso lo hicimos, les voy a explicar un poquito cómo hacemos los experimentos, lo hicimos diseñando una sustancia bloqueante como un inhibidor de ese gen, que por medio de una serie de tecnología, que si a alguno o alguna le interesa después que lo comentemos, lo podemos hacer en las preguntas, pues exactamente lo que hicimos fue cultivar embriones de pollo pequeñitos, de estos muy tempranitos, en una placa de cultivo en el laboratorio y añadimos este reactivo bloqueante, este inhibidor específico para este gen, y lo que nos encontramos, que espero que podáis ver bien aquí, es que las células no podían desprenderse del tubo neural y se quedaban aquí atrapadas. ¿Eso qué implicaciones tenía? Bueno, pues tenía la implicación, que os adelanté antes, de que efectivamente los tejidos no estaban disponibles y al no estar disponibles, pues no se podían formar los órganos. Y al no poderse formar los órganos, pues el embrión moría, el embrión no podía progresar. Pero en ese momento pensamos algo que podía estar ocurriendo. Esto de que haya un territorio donde aparecen unas células que luego tienen que desprenderse y migrar para poblar otras estructuras, es la forma natural en la que se desarrollan los embriones, porque hay muchas células que nacen muy lejos de su destino final. Estas concretamente, ¿no? Estas de la cresta neural nacen todas encima de lo que será el sistema nervioso central y luego tienen que migrar distancias muy grandes. Bueno, pues pensamos que si nosotros pensamos ahora en el cáncer aparece primero como un solo tumor, ¿no? Lo que llamamos el tumor primario, y yo estoy segura que estamos todos, bueno, lamentablemente familiarizados con el hecho de que el cáncer se puede diseminar por todo el cuerpo y puede formar lo que llamamos metástasis, que son esos tumores secundarios que aparecen ya en otros lugares. Bueno, pues pensamos que este proceso de desprendimiento, migración y anidación, colonización en lugares distintos que ocurre de forma normal durante el desarrollo del embrión, era posible que estuviera activándose de nuevo, reactivándose en el cáncer justo para, lamentablemente, ayudar a las células a desprenderse de ese tumor primario para formar los tumores secundarios. Y eso, sin tener ninguna evidencia experimental, cuando nosotros publicamos estos resultados de que los embriones no podían progresar, de que las células no podrían migrar, al final, en la discusión de este trabajo, escribimos que pensábamos que quizás una activación patológica de estos genes en el cáncer podría ayudar a la formación de la metástasis. Esto fue en el año 94 y, como os digo, esto era una hipótesis. ¿Qué es lo que hacemos los científicos? En vista de los resultados que tenemos, seguimos adelante pensando a dónde nos puede llevar y qué cosas más podemos aprender. Bueno, pues en realidad esto nos tomó muchísimo tiempo, nos tomó varios años, pero pudimos demostrar que efectivamente en el cáncer, en los tumores, que normalmente no expresan ya estos genes, porque tengo que decir que estos genes son fundamentales, como llevo comentando, para el desarrollo del embrión, pero una vez que el embrión ya está formado, pues ya se apagan. Es como una especie de interruptor. Están encendidos en los embriones, están apagados en el individuo adulto sano. Sin embargo, lo que nosotros vimos, y os lo voy a mostrar en estas imágenes, es que lamentablemente se vuelven a activar en los tumores como habíamos pensado que podría ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, pues estamos viendo dos imágenes de carcinomas de mama. En la primera columna son unas imágenes histológicas, es decir, estamos viendo todas las células de ese tumor, y en la derecha lo que estamos viendo es la expresión de este gen embrionario, de nuevo como células de color azul, en este caso que veis abajo. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos tipos de tumores. El primero, de la fila de arriba, es un tumor donde seguro que estáis viendo vosotras ya muy bien que están todas las células bien organizadas, formando como una especie de estructuras. Y espero que veáis que en este de abajo, la verdad es que ya se ha perdido mucho la organización. Estas células tienen todas formas muy diferentes, en fin, tiene un aspecto muy distinto. Y eso es porque
se sabe, es decir, los patólogos saben que un cáncer, un tumor de este tipo de mama es bastante diferenciado, tiene buen pronóstico y este tiene mal pronóstico. Este es un tumor que se espera que haga metástasis, ¿de acuerdo? Bueno, en términos de lo que uno puede ver en histología. Pues lo que nosotros encontramos es que efectivamente estos carcinomas que estaban clasificados ya como desdiferenciados e invasivos, que quiere decir que pueden, pues eso, diseminarse y poblar otros órganos en el cuerpo, habían activado la expresión de este gen embrionario. Bueno, esto fue en cáncer de mama, pero se puede ver también, por ejemplo, en cáncer de colon. Esta imagen no es nuestra, esta imagen es de un científico, un colega que trabaja en Alemania. Tiene su trabajo muy importante en cáncer de colon y lo que quiero que veáis es que aquí las células tumorales, las células cancerosas son rojas. Esto es el centro del tumor y esto es donde las células se están desprendiendo y espero que las podáis ver. Bueno, pues estas células que se están desprendiendo también han reactivado estos genes embrionarios. Ahora quería poner esta película, que ahora os la cuento, la vamos a poner varias veces. De hecho, está en un loop, como podéis ver. Y aquí lo que estamos viendo es, in vivo, cómo las células pueden migrar de un tumor. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, estamos viendo un ratón en el que hemos inyectado unas células cancerosas que son de color verde, fluorescente, y han formado este tumor que veis aquí arriba a la derecha. Lo que quiero que os fijéis es en esto, justamente, y va a aparecer otra vez, como una de estas células verdes se está desprendiendo del tumor. Esto es exactamente el mismo proceso que en una imagen podemos ver aquí en el cáncer de colon y que os estaba comentando que ocurría en el embrión. De hecho, con todos estos resultados y el trabajo de muchos laboratorios del mundo, podemos decir que este gen SNAIL ahora se considera un marcador pronóstico de malignidad tumoral. ¿Qué significa eso? Pues que cuando se expresa, ese tumor tiene capacidad de que las células, igual que en el embrión, se puedan desprender para formar metástasis. Y bueno, me gustaría recordaros o deciros que la metástasis es la causa de más del 90% de las muertes asociadas al cáncer. Por lo tanto, tenemos que entender muy bien cómo se forma la metástasis. En eso es lo que llevamos ahora trabajando unos cuantos años, en este caso ya desde otro instituto en Alicante, que ya comentaba Carmen al principio, trabajamos en el Instituto de Neurociencias, estamos en Alicante, yo ahora mismo estoy en mi casa, como me imagino que casi todos, ¿no? Y aquí nos dedicamos a estudiar distintos procesos, tanto del embrión como también de distintas patologías, incluyendo el cáncer. ¿Qué es lo que estamos mirando en el cáncer? Bueno, pues estamos aprovechando todo lo que aprendemos del desarrollo del embrión utilizando los modelos animales que os había comentado, tanto el pez como el pollo como el ratón, y estamos aprendiendo también con modelos de inducción de cáncer en ratones cómo se comportan los tumores para poder aprender cómo se desarrollan los tumores en los pacientes y cómo podemos diseñar mejores estrategias terapéuticas. Entonces, ¿qué es el mensaje que yo os quería dar hoy? Bueno, pues que efectivamente, estudiando estas células migratorias del embrión, aquí he aprovechado para poneros a la izquierda un tejido diente, no es solamente la cresta neural la que tiene capacidad de movimiento, hay otros tejidos en el embrión que también se forman tras las células, estas migratorias, que se mueven hacia distintos lugares. Y, bueno, esencialmente lo que hacemos es aprender cómo se mueven estas células, cuál es el mecanismo íntimo y cómo podemos controlar ese proceso. Eso nos ayuda muy bien a entender el cáncer, que es lo que tenemos a la derecha, y aquí tenemos la cascada metastásica. ¿Qué significa eso? Bueno, pues en todos los carcinomas aparece primero un tumor primario. Como os decía, hay algunas células que son capaces de desprenderse, algunas de estas células son capaces de entrar en el torrente sanguíneo, se diseminan por todo el cuerpo aprovechando el torrente circulatorio y algunas de ellas ya en la periferia son capaces de salir de estos vasos sanguíneos y entonces colonizan, anidan y forman otro tumor, que son las metástasis, generalmente en otros órganos. Y como os decía, sabéis que esto es lo más peligroso porque son las metástasis las que realmente son muy peligrosas y son las que
bueno, responsables de más del 90% de las muertes por cáncer. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido es que durante la progresión del cáncer desde el tumor primario a la aparición de las metástasis, se ponen de manifiesto, se activan de nuevo como un interruptor unos programas embrionarios que son tremendamente beneficiosos para que los embriones, para que nosotros, para que todos los individuos se puedan formar y estemos aquí, pero que necesitan apagarse cuando el embrión ya se ha formado y que lamentablemente se vuelven a encender en distintas patologías. Hoy os voy a hablar solamente del cáncer porque quería ahora hablaros un poco más también de, bueno, de lo que la ciencia nos proporciona, de cómo hacemos el trabajo, de cómo podemos tener interacciones con todo el mundo, pero este era el mensaje que os quería dar y el mensaje es el mismo para el cáncer y para otras enfermedades. Esencialmente, aquí lo que quiero representar es, bueno, de nuevo, el tumor primario. Esto está un poquito artísticamente hecho, pero digamos que se trata de la representación de la diseminación de las células del cáncer para formar las metástasis, que de nuevo son las que realmente matan, y cómo el embrión parece estar mirándolo, porque gracias a los estudios que podemos hacer conociendo los mecanismos íntimos por los cuales las células pueden moverse y pueden expandirse por el cuerpo, podemos aprender mucho más de la biología de la célula del cáncer y podemos proponer mejores estrategias terapéuticas. De hecho, ahora, además de mirar solo el tumor primario, que es lo que hemos estado haciendo pues en general los grupos de investigación en las últimas décadas, nos estamos fijando mucho más en la metástasis. Nos estamos fijando mucho más en lo que llamamos nicho metastásico, que de hecho, si vuelvo a la anterior diapositiva, el nicho metastásico sería el lugar donde esta metástasis, una vez que las células han salido del sistema circulatorio, van a anidar y van a formar este tumor secundario. Entonces, ya además de mirar mucho cómo se forma el primer tumor, lo que estamos mirando es cómo colonizan estas células para formar las metástasis. Porque, de hecho, esto es lo más peligroso y si pudiéramos encontrar un sistema por el cual estas células amarillas y verdes no se convirtieran de nuevo en azules y hicieran otro tumor, realmente estaríamos encontrando la forma de prevenir o de tratar las metástasis. Entonces, bueno, la reactivación de los genes embrionarios en el adulto ocurre no solo en el cáncer, estamos trabajando en otras enfermedades, por ejemplo, en la degeneración de órganos, en concreto en la fibrosis, que ocurre como en respuesta a muchas otras enfermedades y también de forma natural como el proceso del envejecimiento. Entonces, queremos entender mejor cómo es este proceso de reactivación de genes que produce la degeneración de los órganos para poder pararla y ahora que estamos en una población, bueno, pues cada vez más envejecida, pues intentar tener un envejecimiento cada vez más saludable. Obviamente, estando en la época en la que estamos, pues tenemos que llamar la atención, desde luego, a la importancia que tiene la investigación y a encontrar no solo dianas terapéuticas, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí, sino realmente poder proponer tratamientos más interesantes. Lo interesante que tenemos aquí es que si nosotros podemos atacar la reactivación de este programa embrionario en el adulto, será muy bueno porque, aunque esto es un resultado inesperado, no sabíamos que esto era así, que había genes embrionarios que volvían a encender el interruptor en el adulto, resulta que como de forma natural no tienen que estar, tiene que estar el interruptor apagado, no esperamos efectos adversos, que es otra de las cosas que siempre hay que mirar con los posibles medicamentos. Pero entonces, bueno, ¿de qué trata ser científico? Bueno, pues aquí esto que estáis viendo, que a mí me parece una fotografía maravillosa, que es de un amigo, de Emili Saló, que trabaja en Barcelona. Parece un ojo, ¿verdad? Un ojo egipcio casi, es maravilloso. Bueno, pues no es un ojo, se trata de una planaria, que es un invertebrado, un animal invertebrado. Es un mutante, porque normalmente no son tan bonitos. Pero lo que quería decir con esto es que una de las cosas más importantes para la ciencia es fijarse en todos los detalles y a veces una cosita pequeña que no era esperada, si uno la ve y no la deja pasar, pues resulta en una historia realmente interesante que nos puede hacer entender problemas de muchísimo interés, como por ejemplo la aparición y sobre todo la diseminación del cáncer. ¿Qué hace falta para ser científico? Bueno, pues desde luego curiosidad y yo creo que eso
todos y todas que me estáis escuchando, pues la tenéis sin ninguna duda, porque pues seguramente si no, pues no estaríais escuchándome, si es que todavía estáis todos, que yo ahora no lo puedo ver. La curiosidad es absolutamente fundamental. Y de hecho, obviamente no vamos a negar que esta profesión requiere bastante esfuerzo, requiere trabajar con muchísimo rigor, y si uno tiene esa curiosidad y desde luego si tiene la vocación, va a trabajar con mucha pasión. Pero todos los sinsabores, el hecho de que obviamente los experimentos no salen siempre a la primera, uno tiene hipótesis, hay hipótesis que se confirman, hay otras que por el contrario resultan ser falsas y hay que volver a empezar. Todo eso se compensa con muchas otras cosas, se compensa con unas satisfacciones grandes que nos da también la ciencia. Es uno de los trabajos que yo creo que da más libertad, porque una vez que un científico propone un proyecto y consigue financiación, y cuando escribe ese proyecto de investigación, los límites que tienen son los límites de su imaginación y su conocimiento, y eso es fantástico. Sobre todo si lo ponemos desde la perspectiva de que este tipo de trabajo podemos aportar nuestro pequeño granito de arena para aprender más cosas de todos los campos de la investigación, pero desde luego en mi caso de la investigación biomédica, y esperamos que podamos, que podamos seguir durante muchos años contribuyendo a nuestro conocimiento del cáncer para el progreso de la humanidad en realidad. Obviamente sabemos que cada uno podemos contribuir con un granito de arena, pero entre todos, pues ya sabéis que se pueden conseguir muchas cosas. Y ahora, en los momentos que estamos, sabéis que la única forma en la que podemos salir de esta pandemia es, bueno, por supuesto, con el comportamiento cívico de todos los ciudadanos, pero, desde luego, con la ayuda de todo el personal sanitario y los científicos. Tenemos que encontrar un tratamiento y tenemos que encontrar una vacuna. Por lo tanto, ahora más que nunca es muy evidente que las sociedades deben de invertir en investigación y en investigación básica que conozca los principios que luego nos permitan aplicarlo a los problemas que puedan surgir. Quería deciros que además la ciencia permite vivir y tener grandes amigos. Esta imagen que os muestro es una imagen del año 93, cuando yo acababa mi estancia en Londres, y os presento a David Wilkinson, que era mi jefe entonces. Y bueno, pues ahí estamos en el año 93 y aquí estamos el año pasado, en el pasado diciembre, en 2019, en la fiesta que se hizo por su jubilación. En fin, es una cantidad de años tremendos, como podéis ver. Son 26 años de diferencia, pero seguimos siendo amigos y la verdad es que los lazos que establece la ciencia son realmente muy fuertes. ¿Todo esto a quién se debe? Bueno, pues se debe no a mi trabajo, se debe al trabajo de todas las personas que han pasado por mi laboratorio a lo largo de muchos años. Aquí os pongo una imagen del año 94, un año y medio después de que yo volviera a España, y aquí estoy con las dos primeras personas que se incorporaron a trabajar conmigo. A lo largo de los años íbamos creciendo, una foto del 98, ya una foto del 2017, y esta es la foto de las personas que están trabajando ahora en mi grupo. Como decíamos, trabajamos en el Instituto de Neurociencias en Alicante y tenemos financiación de muchas fuentes, tanto nacionales como internacionales, y hemos sido considerados el Instituto de Neurociencias un centro de excelencia por el Gobierno de España, Centro de Excelencia Severo Ochoa, y aquí estamos cerquita de la playa, deseando de recibir nuevos científicos, de nuevos jóvenes científicos. Como veis, las personas que trabajan en el laboratorio son jóvenes, hacen sus tesis doctorales, pasan en el laboratorio unos años y continúan su carrera de investigación. A todos ellos, por supuesto, yo les debo todo lo que hemos conseguido a lo largo de estos años. De hecho, pues aquí os muestro unas imágenes muy recientes, de febrero, pues nada, muy poquito antes de que tuviéramos noticias de esta pandemia terrible que estamos sufriendo. Y bueno, fue un honor recibir el Premio Nacional de manos del Rey y unos días más tarde incorporarme a la Real Academia de Ciencias. Esto, bueno, simplemente deciros que obviamente es el resultado de muchísimos años de investigación, no mía, sino de todas estas personas que os he mostrado antes, que me han ido acompañando a lo largo de estos años, que han sido muchísimos años y muchísima gente. Y si os comentaba mi amistad con mi jefe de Londres, que se ha jubilado ahora en diciembre,
simplemente hemos dado imágenes de amigos a todo lo largo del mundo que nos hemos reunido en distintos congresos a lo largo de todos estos años. Son amigos científicos todos los que tenéis en estas imágenes y tengo que deciros que verdaderamente es un honor y un placer conocer a todas estas personas que todos ellos trabajan en investigación biomédica. De nuevo, se conservan las amistades desde la facultad. Os enseñaba la fotografía de mi jefe en el año 89-92, cuando yo regresaba. Y ahora, esta es la imagen que mostré al principio de mis años en la Universidad Autónoma. Y justamente el año pasado nos reencontramos otra vez. Aquí estoy con Esmeralda, que la podéis ver tanto a la izquierda como a la derecha. Y ahí estamos las dos. Es decir, que la ciencia, como ya os comentaba, ayuda muchísimo a tener amigos, ayuda muchísimo a conocer el mundo, ayuda muchísimo a conocer las culturas y ayuda muchísimo también a apoyar a las mujeres de todo el mundo. En estas imágenes podéis ver viajes que he hecho a lo largo del mundo, generalmente para congresos científicos, pero también en algunos casos colaborando en iniciativas de apoyo a las mujeres, en este caso en concreto un viaje a Níger, en el año 2008 ya. Y de todas estas fotos, pues quería destacar, pues bueno, podría hablar de cualquiera de ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, esta foto de aquí abajo, estoy con Mansura, que es una científica de Nigeria, que justamente nos conocimos en Seúl, en un congreso hará 2 años, ahora en verano, y que ha estado durante este año pasado y se acaba de marchar en nuestro laboratorio, vino de Nigeria con su bebé y ha estado trabajando en el laboratorio justamente hasta empezó la crisis del coronavirus. Y esta otra imagen quería mostraros desde el año pasado, es una fotografía que tomamos en Doha, porque fuimos a Qatar a un congreso científico para que allí se pudieran hacer instalaciones de investigación de peces, de pez cebra, que es el que utilizamos, y nos reunimos muchísimas mujeres de todo bueno, pues de muchos países, ¿no? Aquí tenemos representantes de Jordania, de Palestina, de Irán, del mismo Qatar y también de Argelia, así de izquierda a derecha, y es una de mis fotografías favoritas. Las 6 somos científicas, las 6 procedentes de países distintos y, como os digo, bueno, pues la ciencia también es un lugar amable para acoger a las mujeres. Tenemos mucho que trabajar todavía, pero si os gusta la ciencia, si estáis interesadas en esto, lo podéis conseguir, por supuesto los hombres también, pero en concreto las mujeres. Y esto es muy importante porque verdaderamente, acabo ya hablando de nuevo de la familia, es decir, que si estáis en un entorno que os pueda apoyar, va a ser mucho más fácil, pero de todas maneras, si tenéis pasión y tenéis ganas de trabajar en ciencia, hacedlo, no lo dudéis, tendréis que trabajar bastante, pero lo vais a disfrutar mucho también y merece la pena por vosotras, por vosotros y por la sociedad. Así que con esto quería acabar y contestar a vuestras preguntas. Muchísimas gracias a todos, a todas, y bueno, volvemos a la diapositiva inicial. Ya me decís cómo seguimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ángela. La verdad es que ha sido una exposición. No sabría cómo calificar. Yo creo que las chicas y los chicos que están aquí con nosotras seguro que tienen muchas preguntas, tienen alguna inquietud. Vamos a abrir el chat para que podáis ponerlo bien por el chat, o si por el contrario os animáis y queréis hacerlo a viva voz, por favor, levantad la mano y os voy dando paso. A ver, Lucía, te voy a dar acceso para que actives tu micrófono y puedas hacer la pregunta a Ángela. Cuando quieras, Lucía. ¿Lucía? Lucía, ¿me escuchas? Vaya, parece que Lucía no... Lucía, ¿andas por ahí? Gracias por la charla. Mira, Laura dice... Uy, va, a ver, vamos a revolver.
Laura nos dice que si puedes contar lo de los inhibidores que usasteis con los embriones. Ah, claro, Algo claro que nada. puedo. ¿Cómo se hace? Bueno, pues a ver cómo lo explico, veréis. Obviamente, todos los genes, como sabéis, están en todas las células y están compuestos por una serie de bases, es lo que llamamos el ácido desoxirribonucleico, el DNA. Lo cuento así de sencillito porque no sé muy bien cuánto sabéis, seguro que sabéis un montón, pero por si acaso, ¿no? Entonces, hay una tecnología que se llama inhibidores por medio de oligonucleótidos antisentido, que eso da igual, que simplemente de lo que se trata es de sintetizar un compuesto que es complementario a la secuencia que tiene ese gen, ¿de acuerdo? Y entonces lo que estamos haciendo es que no pueda traducirse ese gen a la proteína que tiene la función, es decir, estamos bloqueando la transmisión de la información genética para ese gen y entonces no va a poder cumplir su función. La forma de hacerlo en el caso de los embriones de pollo es muy sencillo. El embrión de pollo se puede cultivar fuera del huevo a estos estadios tempranitos del desarrollo embrionario, cuando son muy pequeñitos. Los podemos cultivar en una placa de cultivo, podemos añadir ese reactivo va a entrar y va a bloquear, va a impedir la función de ese gen. Si nosotros seguimos manteniendo ese embrión, podemos ver un poquito más tarde cuál es el efecto que ese inhibidor ha producido, y lo que encontramos fue esa imagen que os enseñé al principio, donde las células no podían migrar, no podían desprenderse de su lugar de origen. Espero haberte contestado. Gracias. Ángela, tenemos otra pregunta que hacen por aquí, por el chat, que Alicia Sí, Alicia ¿Tú eliges, Carmen? Venga, yo elijo. Vamos a por... Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la fuga de cerebros. Ha encontrado compañeros que me han dicho que es lo peor de la ciencia en España, que muchos de ellos tienen que irse para poder dedicarse a ello. Gracias por la charla. Bueno, pues muchas gracias, Alicia. A ver, la fuga de cerebros, si es fuga porque no pueden trabajar y si además eso indica que no van a poder volver, es bastante, en fin, es tremendo. Porque tenéis que pensar que la formación de un estudiante hasta llegar a ser científico, pues es muy duradera, es muy costosa y el país está invirtiendo en eso. Luego no se entiende muy bien por qué luego no pueden existir todas las mejores condiciones para que estas personas trabajen. Sin embargo, sí me gustaría decir que el hecho de que una persona a lo largo de su formación científica pase una temporada fuera de España o ni siquiera fuera de España, fuera de su lugar de origen, visitando otros laboratorios y conociendo otros sitios, es absolutamente fundamental. Porque una de las cosas que el científico tiene que hacer es estar aprendiendo siempre y además trabajar en lugares distintos para aprender cosas nuevas que luego puede incorporar. Por lo tanto, verdaderamente, en las condiciones que hemos tenido y que, bueno, en fin, todavía tenemos y ahora veremos qué va a pasar, pero en fin, ha habido años en los que efectivamente la crisis económica esta pasada que hemos tenido ha obligado a muchos científicos jóvenes a marcharse fuera de España, pero no solo por aprender, sino porque realmente no encontraban a lo mejor trabajo aquí, y lo malo es que además parece que muchos todavía tienen que quedarse fuera porque no encontraban cómo regresar. Como digo, irse de forma transitoria no solo no es malo, sino que me parece esencial para ampliar los conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente tenemos que generar de nuevo condiciones para que esos científicos puedan volver. Y aquí engarzo un poquito en lo que decía justo al final. Es decir, es la sociedad, es la gente, sois vosotras, es las familias, la sociedad en general, quien tiene que decirle a nuestros gobernantes lo importante que es la ciencia. Muchas veces cuando todo va bien es difícil de pensarlo, ¿no? Porque, bueno, pues hay prioridades enormes que vemos todos los días. Pero justamente si hay algo que pueda ser de utilidad para lo que nos ha servido esta crisis del coronavirus es para darnos cuenta de que solamente el personal sanitario y los científicos no pueden sacar de ella. Solamente la investigación científica, solamente encontrar tratamientos, solamente encontrar la vacuna nos va a salvar de esto. Por lo tanto, yo creo que hay que dedicarse a la ciencia. También tengo que deciros lo siguiente, es decir, si trabajáis duro,
bueno, y salen las cosas como debe ser razonablemente bien, vais a poder trabajar. Tengo que decir que sí, hemos pasado unos años muy, muy malos, pero también tengo que decir que hay unos institutos de investigación en España absolutamente excepcionales, que están a nivel no solo europeo, sino a nivel mundial, y donde se puede trabajar de una forma como en cualquier otro sitio. Entonces, recordad esto, recordad que hay sitios fantásticos para trabajar, que eso sí hay que ponerle esfuerzo y que todos juntos tenemos que pedir que se invierta mucho más en investigación. Pues muchas gracias, Ángela. Yo creo que le has dado una respuesta muy completa. Te voy a hacer otra pregunta que nos hacen por el chat. Carla pregunta que si se puede preventivamente evitar la reactivación con un estilo de vida saludable. ¿Qué lo reactiva? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Vamos a ver, fijaos, si bien conocemos cuáles son las consecuencias de esta reactivación, tanto en los embriones como en los pacientes, no conocemos tanto de cómo se activa, un poquito más de cómo se activa en el embrión, pero conocemos muy poco de cómo se reactiva en las patologías, cómo se reactiva en el adulto. Lo que sí sabemos es que ocurre tras la presencia de una serie de moléculas que se activan en el organismo en respuesta al daño, ¿de acuerdo? En el cáncer, que hay muchísimas mutaciones, también puede entenderse como algo extraño al cuerpo que genera también reacciones inflamatorias y reacciones de rechazo. Y las moléculas que se están sintetizando ahí son las que ahora sabemos que están activando este programa embrionario. Con esto quiero decir que si entendemos un poco la reactivación de estos genes embrionarios como una respuesta a un daño, entenderemos también que si llevamos una vida saludable en la que consigamos tener, pues, por ejemplo, niveles bajos de inflamación, sabemos que la inflamación crónica es muy mala, si tenemos cuidado de estar lo menos expuestos a mutágenos posible, voy a deciros por un ejemplo, es decir, muy sencillo de entender también, sobre todo en España, ¿no? El melanoma es un cáncer devastador. Ahora, con las nuevas terapias de inmunoterapia, tenemos muchísimas esperanzas y se está mejorando mucho, pero sigue siendo devastador. Sabemos que la mayor causa del melanoma es la exposición al sol, a los rayos ultravioletas. Si tenemos ya un tumor, en el momento que se activan estos genes embrionarios es cuando van a aparecer las metástasis. Por lo tanto, una vida saludable tanto en la dieta, que se ha relacionado también, como sabéis seguramente, con cáncer de colon y otro tipo de tumores gástricos, si tenemos una dieta saludable, si tenemos cuidado de no exponernos al sol, ¿qué tenemos que decir del cáncer de pulmón y el tabaco? Hay una correlación directa, perfecta. Pues entonces mi respuesta a tu pregunta es sí, por supuesto. Es decir, todos, por nuestra condición genética, por lo que hemos heredado de nuestros padres, tenemos una susceptibilidad, es decir, una serie de probabilidades de tener cáncer, pero esas probabilidades se van a aumentar si nuestra vida no es saludable. Y una vez que tenemos el cáncer, la aparición de metástasis también se puede favorecer con cosas como, por ejemplo, la dieta. Hay un trabajo fantástico que está hecho en España por Salvador Aznar Benitá en Barcelona, que muestra que el ácido palmítico, el famoso aceite de palma, produce en modelos animales un aumento del número de metástasis. Por lo tanto, atención con la dieta, atención con el aceite de palma. Eso no quiere decir que si tomáis aceite de palma os vaya a pasar esto, porque como siempre se trata de la dosis. Pero en fin, que todos sabéis cuáles son los aceites saludables, que es el aceite de oliva, todos sabéis que no tenemos que tomar el sol y que no tenemos que fumar. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí. Todos estos agentes externos que nos producen daño van a hacer o bien que tengamos cáncer con más probabilidades o bien que este cáncer tenga un progreso más rápido. Vamos a pasar a otra pregunta. Laura Marín hace una reflexión respecto a tu presentación. Dice que, bueno, que ha visto que la mayoría de las revistas científicas que has citado son de lengua inglesa y te pregunta que si no hay revistas españolas o son estas las únicas que pueden situarte tus investigaciones en un plano internacional. Bueno, agradezco mucho esta pregunta. Sí, todas son internacionales. El lenguaje de la ciencia es el inglés. Nosotros trabajamos en inglés. Es decir, en el laboratorio, yo he hecho esta presentación en español, ¿no? Las diapositivas, pero la he hecho a propósito. Todas nuestras presentaciones están en inglés
Y en el laboratorio trabajamos en inglés, hablamos en inglés aquí en Alicante. Todo el Instituto de Investigación, el Instituto de Neurociencias, el idioma oficial para el trabajo es el inglés y en el laboratorio hablamos en inglés, todas nuestras actividades son en inglés. ¿Por qué el inglés? Bueno, porque es la lengua que ahora mismo está establecida como la lengua científica. ¿Y por qué? Pues porque es la forma que tenemos de entendernos y porque es todos y porque es la forma de que la transmisión de la información científica sea más rápida. Efectivamente, sí. Hay algunas revistas españolas, pero obviamente tienen un ámbito mucho más reducido y los trabajos de investigación que se pretende que sean de ámbito mundial, que se conozcan pues eso, en todo el mundo, pues sí tienen que publicarse en revistas internacionales y, si es posible, en las mejores revistas que tienen una mayor difusión y, por lo tanto, puede llegar a más gente. Y eso es lo que intentamos nosotros siempre, claro. Hace otra pregunta. ¿Crees que actualmente tiene futuro realizar una carrera de ciencias puras para dedicarte a trabajos de laboratorio en España? Perdona, ¿puedes repetir la pregunta? Ahora está por aquí escrita, ¿no? Sí. La ha hecho Laura #6 y dice, ¿crees que actual... Ya la veo. Futuro realizar una carrera de ciencias puras para dedicarte a laboratorios de... A ver, yo esto de ciencias puras no sé muy bien lo que significa, pero vamos a aprovechar a hablar de lo que significa STEM, ¿no? Y qué significa trabajar en el laboratorio. Bueno, estamos aquí en el programa de STEM Talent, que, bueno, muchas de vosotras sé que sois, bueno, que sois alumnas del programa y otras personas que os habéis incorporado hoy. Creo que esto es maravilloso por muchos motivos. ¿Por qué? Bueno, pues porque se estaba viendo que efectivamente en España, pero no solo en España, en todos los países en general, el número de vocaciones científicas estaba disminuyendo. Y esto es un poco también porque, bueno, pues esto que se dice siempre, hay que trabajar mucho, luego no hay un buen trabajo, te tienes que marchar, todo este tipo de cosas, pues desanimaban un poco, ¿no? Y de hecho, hay otra vertiente más, y es que ya hablando concretamente de las mujeres, de las niñas, hay algo que siempre pasa, ¿no? Y es que hay profesiones, y concretamente muchas profesiones científicas, lo que significa STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues que siempre han estado asociadas particularmente a los hombres, ¿no? A los niños y a los hombres desde el principio, desde el color de la ropa que nos ponen desde que nacemos hasta los juguetes que tenemos de pequeños, hay un componente de sexo ahí muy importante. ¿Qué tenemos que borrar? ¿Qué tenemos que borrar? Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo decir? Pues por supuesto que hay que hacer carreras científicas para dedicarse a trabajos de laboratorio y todas las ciencias son tremendamente interesantes y a todas ellas pueden acceder las mujeres y en todas ellas las mujeres pueden hacer un papel maravilloso. De hecho, en fin, veis que efectivamente ahora cada vez más hay mujeres que están dirigiendo no solo laboratorios de investigación, sino grandes centros y que funciona perfectamente. Si se puede hacer ahora esto, seguir estudiando carreras científicas para trabajar en España, pues yo creo que sí. Mirad, cuando yo empecé, pues la inversión en investigación era francamente muy, muy baja. Y bueno, pues en aquel momento también se decía que no podría trabajar en algo realmente interesante. Pero a mí me parecía que era algo de tanta importancia y tanto interés para mí que podría intentarlo. Y la verdad es que ha funcionado. Así que yo os diría que sí. Pero sobre todo lo que os digo es que se lo contéis a vuestras familias y que pidáis que cada vez que tengáis ocasión, que nuestros gobernantes entiendan que efectivamente es la sociedad también quien les está demandando que haya más ciencia. Entonces, hay bastantes de vosotros y de vosotras, sobre todo, que tenéis interés en la medicina, en la biomedicina, fantástico, pero pensad que también podéis ser ingenieras, pensad que también podéis ser matemáticas y algo interesantísimo, la pluridisciplinaridad de los proyectos de investigación ahora. Perdonad. De hecho, los que nosotros, por ejemplo, hacemos, tenemos profesionales científicos de todas las disciplinas. Tenemos que tener biólogos, por supuesto, médicos, químicos, físicos, matemáticos, ingenieros, informáticos, tenemos que tener de todo. Por lo tanto, mi respuesta ha sido larga, pero ahora la voy a dejar muy contundente. La respuesta a tu pregunta es sí, tiene futuro. Lucía, vamos a intentar... Te doy acceso al micrófono, por favor, actívalo y haz tu pregunta a Ángela.
¿Se me oye? Se Sí. te oye perfectamente. Vale. Bueno, primero muchas gracias por tu ponencia, ha sido muy enriquecedora. Y mi pregunta es respecto al futuro de la investigación de la forma de impedir que el gel Snail se active de nuevo, es decir, cómo desarrollar esa investigación. Bueno, mira, voy a aprovechar y voy a contestar esta pregunta a algo que no he contado durante la charla. Esto es un poquito ya más complicado, pero espero que lo podáis entender porque es realmente interesante. Bueno, habéis visto que este gen SNAIL y hay otros también, se activan en el tumor primario y es cuando las células se pueden desprender para formar metástasis. Entonces, cuando encontramos esto, no solo nosotros, sino, bueno, lo encontramos nosotros, pero luego ya hay muchísimos grupos de investigación trabajando en esto, pues todos pensamos, vamos a encontrar inhibidores de SNAIL, un poco como esos que yo os contaba que habíamos utilizado en el embrión de pollo, y ver si podemos convertirlo en un medicamento para prevenir que las células se desprendan. Si esto pasaba, lo que teníamos que esperar es que no se formasen metástasis. Muy bien. Pero fijaos lo que pasa. Bueno, investigando nos dimos cuenta de varias cosas. Una de ellas es que cuando las células llegan a su destino en el embrión, una vez que se han desprendido y ya llegan a su destino para formar el órgano correspondiente, lo que hacen es apagar otra vez estos genes del movimiento, ¿no? Para poder separar y poder empezar a dividirse otra vez y formar ese órgano. Entonces nos dimos cuenta que en el cáncer pasaba igual. Las células tumorales, las cancerosas, cuando se han diseminado y han salido ya del torrente sanguíneo y van a anidar, pues resulta que de nuevo paran este programa embrionario justo para pararse y formar el otro tumor. Y la otra cosa que aprendimos es que la mayor parte de los pacientes oncológicos en el momento del diagnóstico ya tienen células en circulación en el torrente sanguíneo, porque es un proceso este de desprendimiento que empieza muy pronto. Seguramente no tienen todavía metástasis, pero ya prácticamente todos tienen células tumorales circulantes. Entonces lo que pensamos es que si este es el caso, ya pensando en los pacientes, si nosotros inhibiéramos el proceso del movimiento, lo que haríamos sería parar las células. Y si esas células ya están diseminadas, en lugar de seguir moviéndose, se separarían y lo que estaríamos haciendo, en lugar de prevenir la formación de los tumores, sería justamente que hicieran más tumores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los embriones nos ayudaron a entender cómo es que las células se desprenden del lugar de origen, pero también cómo cambian para luego poder pararse otra vez. De tal forma que seguramente no es una buena estrategia ahora para la metástasis bloquear el movimiento, porque como digo, habrá más tumores probablemente. Entonces, por eso, la estrategia que estamos haciendo ahora es, que he comentado de una forma muy rápida en la diapositiva del cáncer, es fijarnos no tanto ya en el tumor primario, que como digo, desde etapas muy tempranas ya empieza a diseminar células, sino fijarnos en esos lugares donde van a anidar las células que se han diseminado para formar estos tumores secundarios e intentar ver qué es lo que hace que se paren. Y entonces ahí impedir eso, de tal forma que lo que estaríamos impidiendo es la formación de esos tumores secundarios, de esas metástasis, que son los que realmente producen la muerte de los pacientes. No sé si me he explicado. Bueno, podría haberlo hecho con algunas imágenes, pero bueno, espero que se haya entendido. Sí, ha estado muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Ángela, Estela pregunta, tiene mucho que ver con esto, pero no sé si realmente quiere decir lo mismo, así que te le hago la pregunta. No sé Sí, si es así de fácil. Sí, gracias, la estoy viendo. Sí, la veo. Yo creo que estaba preguntando exactamente lo mismo. Creo que es una pregunta súper interesante. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Intentar bloquear ahora que las células aniden en los órganos distantes ya, en lugar de prevenir el movimiento. Por ese motivo, porque en los pacientes ya tenemos células circulantes. Es casi la misma pregunta. Está muy bien formulada también. Muchas gracias, Estela. Cambia un poco de tercio, está un poco debajo y te pregunta que qué es lo que te llevó a empezar con este proyecto de investigación, que si podrías contar en qué estás trabajando exactamente ahora. Fue cuando yo vi que los embriones tenían
un gen, el interruptor encendido para un gen que movía las células de un lugar a otro. Y cuando utilizamos ese reactivo en el embrión de pollo, que vimos que las células se paraban. Y entonces fue cuando pensamos, hicimos esa hipótesis, y esto pasará también en el cáncer. Se utilizará este mismo mecanismo para que las células se desprendan de los tumores. Y eso fue justamente en el momento en el que yo acababa de llegar a España. Y entonces pensé que este era un proyecto de investigación interesante desde muchos puntos de vista. Entonces, os he contado pues 20 años de investigación, he puesto solamente 2 o 3 diapositivas, solo he hablado del cáncer, pero ¿en qué trabajamos ahora? Bueno, pues en los últimos años, 10 años ya, hemos extendido nuestro interés a otras patologías, mencioné la degeneración de órganos y la importancia que eso puede tener durante el envejecimiento. Estamos trabajando en otros proyectos también. Estas células que se mueven dentro del embrión, por ejemplo, son también responsables de que tengamos el corazón a la izquierda. Eso, bueno, pues lo sabéis todos, lo sabéis. El corazón está desviado, la parte posterior del corazón está desviado hacia la izquierda y eso ocurre de una forma muy curiosa que puedo contar en un minuto si hay tiempo. Carmen, ¿me dices? Por supuesto que hay tiempo. ¿Sí? Bueno, sí, pues entonces vamos a ver. Bueno, pues es lo mismo, seguimos trabajando en mecanismos que forman al embrión, seguimos trabajando en células que se mueven y lo que sabemos también es que todos los órganos, el corazón, el hígado, cuando los miramos, o sea, por fuera, nosotros nos miramos y vemos que somos prácticamente simétricos, ¿no? De izquierda y derecha. Pero sin embargo, si miramos dentro, sabemos que no. El corazón, como decía, está desviado a la izquierda, el hígado, por ejemplo, está a la derecha. ¿Qué es lo interesante aquí? Bueno, lo interesante es que en el embrión tempranito, estos que os estaba mostrando al principio de todo, estos órganos aparecen en el centro, todos aparecen en el centro. Y claro, si pensáis que la naturaleza utiliza todos los recursos que tiene para ser lo más óptimo posible, había que ocupar todo el espacio del cuerpo. De esa manera permitiría a los órganos crecer más y colocarse de una forma mejor. Y bueno, por eso tenemos los órganos colocados en distintos lugares para que todos ocupen todo el espacio. Bueno, lo que ocurre es que una vez que se ha formado el primordio, el corazón en pequeñito, pero vamos, de otra forma, en el embrión temprano, que está en el centro, es como un tubo. Para que siga creciendo, resulta que se incorporan células que vienen de los lados de estas que se mueven, estas migratorias por arriba y por abajo. Y esas células contribuyen al crecimiento y al desarrollo del corazón. Pues bien, las células que se van a incorporar a la parte de abajo del corazón son muchísimas más las que vienen del lado derecho que las que vienen del lado izquierdo. Se juntan, forman como un cable y empujan el corazón. Esto, la verdad es que es muy bonito de ver, tenemos películas que muestran esto en los embriones de pez, lo hemos mirado también en el embrión de pollo, también en el embrión de ratón, por lo tanto sabemos que también ocurre en humanos y es importante porque el 50% de las malformaciones congénitas que se ven en el nacimiento son malformaciones cardíacas y muchas de ellas tienen que ver con el posicionamiento del corazón. Seguramente que habéis oído hablar de lo que se llama situs inversus, pero seguro que alguno ha oído hablar de personas que tienen todos los órganos colocados al revés. Bueno, si todos los órganos están al revés, es decir, el corazón a la derecha, el hígado a la izquierda, no pasa nada porque también están ocupando todas sus posiciones y están bien conectados con la vasculatura, con los nervios, con los vasos, porque todo está al revés. Pero si solamente uno de los órganos no está en la posición correcta, eso genera, como digo, estas malformaciones congénitas. Entonces, estamos trabajando en eso, cómo es el mecanismo que efectivamente desplaza el corazón, y ahora trabajamos en los mecanismos que desplazan los otros órganos. O, por ejemplo, la dirección de las vueltas del intestino, porque todo esto, si no funciona bien durante el desarrollo embrionario, produce todas estas malformaciones congénitas. Ángela, me he quedado sorprendidísima. Yo creo que para acabar, podíamos unir la pregunta de Alejandro, Marí y de Encina, porque al final yo creo que Alejandro empieza preguntando que si es posible que esa inflamación crónica que acaba generando ese cáncer se pueda disminuir reduciendo el número de ingestas diarias al reducir el estrés en el tubo digestivo. Bueno, yo no soy nutricionista y por lo tanto no soy una experta, pero lo que sí os puedo decir es que la dieta es absolutamente fundamental y que por supuesto ahora sabemos que hay una relación
muy importante entre el consumo de carne roja y carne procesada y el cáncer de colon. Eso ha salido en todas partes, la Organización Mundial de la Salud también lo ha comentado. Esto quiere decir que si comemos carne preparada, o sea, preparaciones de carne que ha sido procesada, pues no nos va a pasar nada. El problema que tenemos aquí y lo que es realmente crucial es tener una dieta muy variada y tener una dieta saludable. Afortunadamente en España esto lo podemos hacer muy bien porque para nosotros es muy sencillo comer con dieta mediterránea y ya sabéis lo que eso significa. Significa no tomar mantequilla ni grasas saturadas sino aceite de oliva, significa muchas verduras, significa mucha fruta, significa pescado que tiene unas grasas insaturadas fantásticas también. Y luego, con respecto al número de veces en las que se debe de comer, pues bueno, a lo largo de la historia ha habido, digamos, tendencias que recomendaban a lo mejor comer muchas veces al día poquito y últimamente hay también tendencias que indican que lo que tenemos que hacer es comer menos, es lo que se llama restricción calórica. Y esto tiene mucho sentido. Ahora sí que sabemos, y esto es real, que una persona está mucho más saludable si no come demasiado, si no ingiere calorías en exceso. Esto es, podemos ir incluso a la que esta charla tenía que haber sido en Burgos, en el Museo de la Evolución Humana, que es un sitio maravilloso que recomiendo a todo el mundo visitar. Esto tiene también componentes evolutivos, porque de hecho los hombres primitivos no tenían la comida a mano, tenían que salir a cazar para obtener la comida. Eso significaba que hacían un esfuerzo físico para conseguir la comida y las calorías que ingerían y las que gastaban pues estaban compensadas, cosa que no nos pasa ahora. Y además de eso, el páncreas está acostumbrado a recibir alimentación pues bastante espaciada y de hecho no tanta. Entonces, el hecho de que haya un aumento tremendo en toda la población mundial de diabetes se debe también precisamente a esto, a que hacemos trabajar a nuestro páncreas demasiado y no está pensado para eso, ¿de acuerdo? Lo tenemos fácil. Intentar llevar la vida lo más saludable posible, sin tabaco, sin exposición directa al sol. La exposición, además ahora que hemos estado y estamos confinados tanto tiempo en la vitamina D, el sol nos tiene que dar, pero no mucho y tenemos que estar protegidos. Estupendo. Lo último, Encina preguntaba sobre el estrés. ¿El estrés puede ser un factor también para el cáncer? Bueno, vamos a ver. La aparición del cáncer fundamentalmente se debe a la aparición de mutaciones en distintos genes que cuando están mutados, cuando tienen esas mutaciones, se llaman oncogenes y hacen que se produzca una desregulación completa de la célula, ocurren muchos fenómenos a la vez y entonces esas células pierden los mecanismos de control, empiezan a crecer de forma descontrolada y luego, pues como ya hemos hablado, incluso se vuelven malignas, que quiere decir que pueden diseminarse por el cuerpo. ¿Cómo influyen los factores emocionales y el estrés? Bueno, pues el estrés es una reacción que es tremendamente útil, también evolutivamente lo fue, porque es lo que permite en un momento determinado escapar de un depredador, por ejemplo, ¿no? Y uno tiene que tener, las reacciones de estrés a un nivel moderado bajo son buenas porque te mantienen alerta y seguramente te hacen ser más eficiente en el trabajo, etcétera. Pero un estrés desmesurado y continuado es una de las mayores dificultades que tenemos en la sociedad actual. Realmente sabemos que se produce una interacción entre esa situación de estrés y las posibles respuestas de nuestro cuerpo en general y de nuestro sistema inmune en particular. Y ahora sabemos que frente a cualquier agente externo y también frente al cáncer, tenemos que confiar muchísimo en nuestro sistema inmune. De hecho, ahora sabéis que una de las terapias con más futuro para el cáncer es lo que se llama la inmunoterapia del cáncer y una parte de ellas está precisamente diseñada para aumentar la capacidad de respuesta de nuestro sistema inmune. De tal forma que, de nuevo, tenemos una forma de conectar ya todo de la fisiología del organismo y el estrés, como digo, cuando es desmesurado, cuando es tanto en tiempo, pues también puede producir daño y obviamente no es beneficioso en absoluto para enfermedades que progresan como el cáncer u degenerativas.
Muchísimas gracias, Ángela. Yo creo que no hay más preguntas por el chat. Te hemos robado ya 1 hora y media casi de tu tiempo, que sabemos que es más que precioso. Nuevamente 1.000.000 de gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y somos tu familia cuando quieras y lo que necesites. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería daros las gracias a los que habéis participado. Espero que haya habido muchas niñas que a lo mejor estén pensando en ser científicas y de, bueno, las muchas personas que aún quedan escuchando, si están también los familiares, las mamás, los papás, pensar bueno, que ser científico es un trabajo fantástico que requiere mucho esfuerzo, pero que, como digo, tiene muchas compensaciones. Para mí ha sido un placer estar hoy con todos vosotros y desde luego que yo también me considero, si me aceptáis, como de vuestra familia y a ver si podemos vernos personalmente.